Hola, ¿qué tal? A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más, como todos los miércoles, aquí a estos directos en los cuales hablamos de desarrollo personal, de psicosomática clínica, de PNL, de coaching y bueno, de todos estos temas que nos apasionan. Gracias a la gente que escribió por el directo del miércoles pasado en el cual hablamos de las anclas. Está ahí en mi canal de Instagram, jorgerial.coach. También estoy pendiente de enviarle a algunas personas que me enviaron unos correos de la dinámica del Círculo de la Excelencia para anclar los recursos. Y mientras vamos dando bienvenida a la gente, Simone, Tamara, Sandra, bienvenidas y bienvenidos a todos a estos rincones de libres pensadores y pensadoras conscientes. Y en el día de hoy vamos a tener una charla con una persona que aprecio mucho, que está por allí, que supongo que me mandará en algún momento la solicitud para entrar en la charla. Fabio es una persona que conozco hace un tiempo. Ya me ha invitado a su canal de Instagram para hacer algunos directos, y entonces ahora lo estuvimos haciendo en portugués y ahora lo vamos a hacer en español. Principalmente los directos habíamos hecho para Brasil, donde él se maneja. Es una persona que también está en el desarrollo personal, en el tema de la psicosomática clínica, en el transgeneracional. Y bueno, para mí es un gusto tenerlo. A ver si, Fabio, si me das la solicitud, tienes que apretar solicitud, solicitar la entrada. Mientras vamos dando bienvenida a la gente. Lola, ¿qué tal? Lola, como todos los miércoles. Caro también. Recién dije que tenía pendiente enviarte la dinámica del Círculo de Excelencia junto con otra gente que me lo pidió. Marcia, Telma, bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a dar la entrada aquí, con el cual tuve la posibilidad bueno, de tenerlo en un curso como alumno en el tema de psicosomática. Fabio, Que tal? ¿cómo va? ¿Cómo va? Buenas, ¿Tudo bem? muito bem. Oi em espanhol, não? Ou em português, Hoy en ou... español, exactamente. Ahora aquí, por aquí. Bueno, es un Sim, gusto, como decía, tenerte aquí, compartir. Bueno, estaba diciendo que ya me habías invitado a tu canal de Instagram a charlar de estos temas que nos apasionan plenamente, y estaba haciendo un poco la revisión de cómo nos conocemos o cómo nos conocimos. Y bueno, como te decía, para mí es un gusto tenerte por aquí y de charlar de estos temas y debatir de estos temas que tanto nos gustan, ¿no? igualmente, igualmente. Para mí es un gusto enorme. Bueno, los directos que tuvimos en mi canal han sido un éxito. De hecho, hemos repetido, ¿no? Y la gente se quedó, Sí, vamos, súper, pues impresionada, ¿no? Con todo lo que comentamos y sobre todo tu conocimiento ahí en todo eso, ¿no? Y vamos, yo una alegría enorme pues estar aquí contigo y con todos los que están por aquí, ¿no? sí, exactamente. Me gustaría, ya que en este caso justo estaba diciendo que tuvimos la oportunidad de estar, bueno, tú asistiendo a alguno de los cursos que dimos aquí en Galicia. En tu caso, ¿cómo pudiste implementar el concepto de la psicosomática clínica o el transgeneracional? Porque hoy no olvidemos que vamos a hablar básicamente de las experiencias, algunas experiencias que hemos tenido en este campo, como terapeutas en este campo. Y en tu caso, ¿cómo fue el antes y después de la psicosomática? ¿O cómo fue tu concepto, tu entrada en el concepto de la psicosomática? Eso es. Vamos, la entrada ha sido contigo, es decir, como Ujú. comentabas, ¿no? Yo hace unos años empecé ese camino del desarrollo personal y empecé a buscar una serie bueno, de conocimientos. Y en ocasión de un curso en coaching, ¿no? Nos conocimos y me has comentado de una formación que ibas a impartir en su momento sobre este tema, ¿no? Y para mí ha sido algo, vamos, de una trascendencia, vamos, súper importante, ¿no? Porque al final yo creo que ahí complementa todo lo que venía buscando y da un sentido mucho más amplio, ¿no? Al final, partiendo del supuesto que todo nace en la mente, pues cuando vamos ahí al tema
incluso transgeneracional, pues ahí, digamos, complementamos lo que heredamos, ¿no? Ya no solo nuestras experiencias, sino que lo que heredamos de nuestros ancestros, con lo cual ha sido, pues, ampliar muchísimo, pues, ahí la perspectiva, es decir, pues, mirar con mucho más vistas, ya no solo a mi propia experiencia, sino lo que traía de mis ancestros y viendo eso como una oportunidad, ¿no? De una oportunidad de curación, una oportunidad de que, vamos, de que más allá de que pudiese complementar ese puzzle, también de alguna manera curar a todo el sistema, ¿no? Pero vamos, yo, entre otras cosas, pero tengo ese aprecio enorme hacia ti, porque, vamos, ahí ha sido a través tuyo que pues he conocido eso y de hecho ha sido, vamos, una formación Bueno, ahí ahí estás estupenda. tú también en el camino y al final siempre el alumno termina superando al maestro, así que ahí estás tú a tope con también tus directos que los recomiendo. Pueden practicar el portugués para aquellos que quieran ver los directos de Fabio. Como decimos en el tema de la psicosomática, a ver, nosotros vamos mucho más allá del tema de lo que es la decodificación del síntoma, ¿no? Muchas veces nos preguntan el concepto de determinados síntomas y les hablamos de alguna pista, pero nosotros en la psicosomática clínica y transgeneracional ya hablamos de un concepto más amplio, que es el concepto de alguna manera de sanar el alma y a partir de esa sanación del alma, de la aceptación de las cosas que tengo para cumplir en esta vida o estos retos en cada circunstancia que me tocan vivir, nos permiten también superarlos, como decías, y sanar el sistema, porque es muy bonito cuando cada uno de nosotros hace un trabajo personal en diferentes carpetas, como le llamamos nosotros, a nivel de los conflictos de pareja, los conflictos con hijos, de tener hijos o no, de, yo qué sé, conflictos físicos, psíquicos, y al final las cosas que trabajamos nosotros a nivel personal y también con la gente que viene a la consulta nos permite también sanar ese transgeneracional, ese árbol hacia arriba y hacia abajo, y eso es muy bonito, ¿no? Eso es, eso es. Vamos, yo creo que ahí al final, pues eso, más que... En general la gente cuando hablamos de eso y que la gente no tiene una conciencia, yo creo que hay una primera reacción que es casi de preocupación, de que mira, ve eso como más que una oportunidad, a lo mejor una carga, pero ahí hay que dar la vuelta a eso y es lo que comentaba, ¿no? Al final, ahí, bueno, primero, te aporta un conocimiento que está en nosotros, ¿no? Que está se expresando a cada instante en nuestra vida, ¿no? Porque yo creo que al final la gente en algún momento puede pensar que eso de alguna manera se ha quedado en el pasado y es algo que yo incluso puedo olvidarme o ocultar, pero al final eso, esa experiencia transgeneracional se está expresando en nuestra vida a cada instante. Al final, nuestra vida es la expresión de estos programas inconscientes que tenemos y ahí se insere ese inconsciente familiar y colectivo, con lo cual yo creo que aporta ahí pues es un campo para que se pueda, bueno, para que podamos mirar a lo que nos está sucediendo y a partir de ahí comprender pues desde ese punto de vista, ¿no? Sí, porque como dices, ¿no? Al final la enfermedad o la sintomatología, esa historia no resuelta de alguien de nuestro árbol o mismo de nosotros mismos cuando programamos la enfermedad o cuando hablamos muchas veces del concepto del proyecto sentido gestacional, todos esos conflictos, al final, como decía Freud en este proceso de conversión, estos procesos de la mente tienen que ser descargados a nivel corporal o a nivel psíquico, ¿no? Y también lo que decía Freud, que muchas veces el problema del ser humano es no vivir en la realidad. Cuando no aceptamos esa realidad que nos toca vivir, es cuando muchas veces nos encontramos en esas disyuntivas y no poder sanar. Al final una persona se sana cuando empieza a aceptar su propia realidad sin ningún tipo de distorsión y sin tratar de acomodar esa realidad a como nosotros nos gustaría que fuera, ¿no? Sino que vivimos en esa realidad, acepto lo que me ha pasado, asumo la responsabilidad de cómo he llegado hasta aquí y a partir de aquí comienzo ese cambio de aprendizaje que nos permite ir más allá para poder sanar al final nuestra mente, que al final termina contaminando el cuerpo, por eso hablamos de la psicosomática, ¿no? De cómo la psique, el alma o la mente afectan al cuerpo. Y nosotros, en definitiva, como decimos siempre, somos una opción más, pero curiosamente los que estamos en este campo de la psicosomática y transgeneracional es algo que nos apasiona porque vemos que cada
sintomatología tiene una lógica en donde si sabemos buscarla, podemos encontrarla y básicamente las personas tienen mejoras muy importantes en su calidad de vida y en los objetivos que quiere alcanzar y poder en definitiva sanar la mente para sanar el cuerpo. Entonces ahí es donde creo que tenemos que trabajar en todos juntos y nosotros simplemente como facilitadores para poder hacer tomar conciencia a la persona de que al final a través del inconsciente ha traído esas experiencias de vida que tendrán que ser vividas porque muchas veces esa pulsión, como decía Freud, intenta descargarse de alguna manera en un comportamiento o en algo físico. Sí, eso es. Bueno, al final eso, todo nace ahí en la mente, ¿no? Tanto el problema como la sanación al final, pues está ahí, ¿no? Y el cuerpo al final responde incluso a un conflicto que puede que haya ahí en nuestra mente, ¿no? Con lo cual, hay que partir ya de ese supuesto, ¿no? Que el síntoma en ese caso, pues más bien es una oportunidad de tomar conciencia de ese conflicto que a lo mejor lo tenemos ahí en nuestra psique o en nuestra mente, o más que una carga o una mala suerte, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo invertí un poco el pensamiento, ¿no? Ya no mirar eso como una causa, sino como un efecto de algo que teníamos y llevamos dentro, pero como una oportunidad, pues eso, de sanación más que de problema, ¿no? Y en el caso Sí, de y eso, lo que comentabas tú, ¿no? Al final, esa mente o ese inconsciente, sobre todo, que tiene ese peso ahí en nuestra psique, ¿no? Casi un 95, 98%, pues al final pues es muy simbólico, ¿no? Y de alguna manera saber interpretar cómo se comunica esse simbolismo e um pouco também na parte del síntoma, como cada síntoma va ligado a um determinado tipo de conflicto, pues sabía un poco descifrar eso, es ahí el quid de la Sí, el kit cuestión, de la ¿no? cuestión, exacto. Sin lugar a duda, porque al final el problema es que muchas veces estamos tan inmersos en esta vorágine del día a día, de vivir tan a tope, que no somos capaces de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? A nosotros y a nosotras en nuestro cuerpo, porque al final el cuerpo nos está hablando, nos está diciendo que hay cosas en nuestra vida en las cuales no están bien y que no son casuales, como decimos siempre. ¿Por qué te puede tocar un tema de tiroides o por qué un conflicto en la rodilla o por qué un conflicto en el corazón? ¿Por qué? Sí, hay algunas causas que a nivel de la medicina tradicional las explicamos, pero ¿por qué aquí y no aquí? O ¿por qué aquí y no aquí? Sí. Entonces, esa escucha, esa quietar la mente para poder escucharnos a nosotros mismos, en definitiva, esa salida que está hacia adentro, es cuando nosotros nos ponemos a escuchar, a conectar con nuestra respiración. No olvidemos que nacemos con una inhalación y nos vamos con una exhalación y al final conectar con esa vida, ¿no? Con ese proceso de la vida continuo que al final es poder sanar el alma para poder alcanzar esos objetivos Sí, que hablábamos. sí. No, y ahí es muy interesante, ¿no? Porque al final nos damos cuenta de lo desconectados que estamos de nosotros mismos, ¿no? Y de hecho, cuesta muchísimo en general, bueno, a mí me cuesta, pero en general le cuesta muchísimo a la gente conectarse con uno mismo, ¿no? Y incluso conectarse con las sensaciones físicas que un determinado estrés pueda generar, ¿no? Estamos muy apegados a nuestros pensamientos, ¿no? O a toda la paja mental que tenemos ahí siempre en nuestra cabeza, en nuestras justificaciones, nuestros pensamientos, razonamientos, y nos cuesta salir de eso, ¿no? Y algo tan sencillo, pero que no es fácil al final, como conectarse incluso con la sensación física, ¿no? Lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo, y eso nos cuesta, ¿no? Y en general a la gente cuesta muchísimo eso. Y yo creo que al final venimos, lo que comentabas tú, ¿no? Venimos en una cultura, en una sociedad, pues que te lleva a desconectarte de ti, ¿no? Al final, pues tú siempre ves fuera como la causa de lo que te está pasando, siempre busca fuera el culpable para lo que estás sintiendo incluso, ¿no? Pero siempre estamos proyectándonos a algo fuera de nosotros y eso y nos cuesta mucho
conectarnos a lo que estamos sintiendo, ¿no? Y a las sensaciones físicas que eso lleva Totalmente, aparejado. por eso es importante. Yo, la verdad que en la consulta nunca me dejo de sorprender cómo la psicosomática y el transgeneracional, que bueno, que no, nosotros decimos que no es la solución, es una de las tantas soluciones que pueden existir por ahí, porque cada persona tiene sus propias creencias y vibra en base a sus propias creencias, pero curiosamente yo no me dejo de asombrar en el día a día lo que es la importancia del funcionamiento de la mente y cómo nuestra mente nos afecta a esos pensamientos distorsionados, esas pajas mentales, esos problemas que sostenemos, aferramos a nuestras ideas pretendiendo de que el mundo de alguna manera se adapte a nosotros y no nosotros adaptarnos a las circunstancias y en la queja continua, ¿no? Y al final terminamos enfermando, como dices tú, culpando a nuestro entorno continuamente de que nosotros no tenemos nada que ver con esta situación, pero lo que nos cuesta entender o lo que le cuesta entender a la mente es que hay algo más allá de esa mente consciente, que es la que regula nuestra psique, en definitiva, que es el inconsciente, y es ahí donde depositamos toda esa información que de alguna manera intenta salir en algún momento de nuestra vida con comportamientos, con hábitos, con las propias enfermedades, con depresión, con ansiedad. Y cuando uno entiende de alguna manera o de forma de poquito cómo funciona este engranaje, es muy bonito, ¿no? Habías tenido me habías dicho que habías puesto algunas preguntas Sí, sí, en la caja de Instagram. sí, eso es. Yo hoy puse bueno, una cajita con preguntas. De hecho, la gente, vamos, me ha mandado muchísimos. Tengo por aquí un par de ellos y así podemos comentarlas. También te traigo ahí alguna casuística que me he deparado en alguna consulta o las más comunes. Y casi empezaría lanzando una que por casualidad. Que no hay Sí, casualidad, que viene saliendo muchísimo, el tema del insomnio, ¿no? Un poco personas pero con un insomnio crónico, es decir, que llevan meses, años sin poder, pues eso, dormir, ¿no? Y esa, por ejemplo, es una de las que son muy el tema habituales. del El tema del insomnio, bueno, la gente que está allí del otro lado puede preguntar si tiene alguna pregunta con respecto al tema de psicosomática, alguna sintomatología que tengan, que puedan tener alguna línea en el cual nos podamos ayudar a alguna línea de por dónde buscar. Básicamente el tema del insomnio tiene que ver bueno, con un poco de rayarse la cabeza, ¿no? Con esos pensamientos negativos, con ciertos miedos, con ciertas culpas. También está relacionado, muchas veces tenemos que ir a ver al tema del árbol genealógico por la necesidad de velar al muerto. Siempre decimos que tenemos que preguntar dentro de la psicosomática el tema desde cuándo nos sucede, ¿no? Desde cuándo nos sucede. Y ahí estudiar toda esa lógica y toda esa operativa o esa metodología que nosotros aplicamos en la psicosomática clínica y el transgeneracional. Pero bueno, el insomnio, como te digo, va de no aceptar las cosas como son, de pensamientos negativos, de pensamientos de culpa, de angustia o inclusive del concepto de velar un muerto. Ahí tendríamos que buscarlo dentro del árbol genealógico o dentro de lo que es el transgeneracional. Entonces, siempre, como digo, preguntándole a la persona desde cuándo lo tiene. Recordemos que te dice la persona desde cuándo tiene la sintomatología y hay que preguntarle a la persona qué te ha pasado, no sé desde cuándo, ¿no? Si la persona nos dice que esa situación la tiene desde que tiene uso de razón o desde que es niño o niña o desde pequeño, tendríamos que ir a buscar ya a proyectos sentido-gestacionales, es decir, acontecimientos que han superado los umbrales de tolerancia, principalmente de la madre o cómo estaba el entorno familiar, o eventualmente en el transgeneracional. Pero el insomnio básicamente iría en esa línea. Sí, va muy ligado Y también a... Dale. No, en tu caso te iba a preguntar, en tu caso te ha venido gente a la consulta de temas de insomnio. Sí, eso es. Yo creo que en las últimas semanas pues eso, se ha dado ahí como algunos casos en general eso, el insomnio. En general personas con mucha necesidad del control, ¿no? Que están siempre ahí en ese Exacto. estado como de vigilia y como, vamos, como si
si se pudiese ver amenazada como incluso un conflicto de territorio, ¿no? Un poco como si tuviese... Y Sí, curioso sí, que en ese caso concreto, en general, son conflictos entre mujeres, ¿no? Entre, en la línea ahí, en el árbol, pues al menos de los que he visto, en general son como casi un conflicto de hembras, ¿no? Pero personas siempre con esa ansia del control, ¿no? de controlar, sí, Que ni siquiera puedo dormir para no soltar para no perder el control, ese exacto. control, ¿no? Exactamente, por ahí también. No olvidemos que cada sintomatología tiene diferentes resentires. Nosotros aquí básicamente hay que analizar, como decíamos, la problemática o la situación de la persona en general, de su propia situación que está viviendo desde el momento en el cual tiene diagnosticada esa situación y después mirar, como decíamos, el árbol genealógico o toda la relación de la persona en su propia vida, en su proyecto sentido o en el transgeneracional. Pero sí es cierto que también tiene que ver con el tema de la pérdida de control, personas que quieren controlar, ¿no? Y personas que tienen muchos pensamientos negativos y no aceptar ciertas cosas como son, como decíamos. Sí, 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 eso es, eso es. Y ahí has comentado algo súper importante, ¿no? Al final, nosotros que cuando sufrimos o tenemos un síntoma o una enfermedad o lo que sea, no nos fijamos cuándo empieza eso en general y mucho menos en cuál es ese contexto, cuál es ese ambiente emocional que estamos viviendo en ese momento. No conectamos, no ligamos una cosa a la otra, ¿no? Y al final vemos eso, al final el síntoma como algo aislado, como casi una casualidad y no como reflejo a lo mejor eso, de un conflicto, algo que bueno, que de alguna manera se haya disparado en algún momento concreto, ¿no? Pero eso, lo que comentabas tú al final, poner la atención en cuándo empieza eso, pues como punto de partida es clave, ¿no? Sí, sí, porque lo vamos a saber identificar mucho más, más cercano el conflicto. Digo, si dejamos pasar el conflicto, después muchas veces perdemos esa línea temporal. Otra cosa que estábamos hablando en esto, ¿no? De la necesidad también de control, porque también la necesidad de control también puede provocar temas de cefaleas, Ujú. migrañas y ese tipo de cosas, ¿no? Es curioso cómo el ser humano tiene esa necesidad de tener que controlar las situaciones o desde el punto de vista del ego que nos dice que tenemos que tener las cosas controladas, ¿no? Y si no las tengo controladas empieza el miedo, ese miedo genera al final que yo supere mis niveles de cortisol, me genera culpa, rabia, ira, porque las situaciones no se ajustan a como yo las quiero, a como son, y al final me termina afectando. Entonces esa necesidad de control yo lo veo mucho en muchas situaciones, en muchas sintomatologías. Y curiosamente, una de las reglas de la mente decimos que a mayor esfuerzo consciente, menos es la respuesta inconsciente. Ujú. Entonces, como nuestro consciente solamente representa entre ese 5 y 10%, muchas veces queremos meter mucha cabeza mental de controlar y pueden surgir tumores cerebrales y demás, y esa necesidad de controlar la situación cuando no nos damos cuenta que hay una parte mucho más importante de nosotros, que es esa caja, que es el inconsciente, en el cual tenemos la solución a las infinitas posibilidades y todas las soluciones están ahí. Entonces, como decimos, nos enfermamos inconscientemente y sanamos tomando esa conciencia, pero no esa conciencia de esa necesidad de controlar las experiencias y las situaciones, porque a veces hay que necesariamente fluir con ciertas situaciones, ¿no? Sí, 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 totalmente. Vamos, yo creo que el control, junto con la culpa, casi son ahí las dos grandes hermanas que tanto sufrimiento generan, ¿no? Al final es una creencia, ¿no? Vamos, el control no es más que eso, una creencia, en ese caso, si se puede decir, del ego, ¿no? Porque al final es una ilusión cuando no controlamos nada. Y eso es lo que nos lleva Nada. es no aceptar lo que nos sucede, que no será ni bien ni mal, me gustará más o menos, pero al final la experiencia de lo que me pasa, al final es neutro, ¿no? Pero esa necesidad del control y de juzgar lo que me pasa y no aceptar, sobre todo, yo creo que al final es lo que genera, más allá del sufrimiento, mucha de la sintomología que vemos, ¿no? Al final pasa ahí un poco por ir en la línea opuesta a lo que sería la aceptación, que sería, vamos, yo creo que ahí
la gran sabiduría para no... Sí, ahí está el kit de la cuestión, pero curiosamente cuando nosotros no podemos controlar las situaciones es cuando ahí se superan esos umbrales de tolerancia de los cuales hablábamos, en esa homeostasis biológica y psíquica que tiene el ser humano. El otro día escuchaba una conferencia de Salomón Selam en el cual decía esto, ¿no? Que si nosotros viviéramos dentro de esos umbrales de tolerancia, en una vida, por eso la gente, muchas veces la gente de pueblo o la gente del campo, tienen muchas más preocupaciones que ir a jugar a la partida al bar, venir. Esa gente vive muchísimo tiempo porque está dentro de esos umbrales de tolerancia y no vive en circunstancias en las cuales esos umbrales sean superados y al final cuando son superados genera esa conversión. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida relativamente tranquila, sin grandes pretensiones, porque el tema del tener también es lo que me lleva muchas veces a tener o a querer controlar esas situaciones, y cuando no las tengo controladas ahí se producen cosas curiosas dentro de la mente que terminan afectando a nuestro cuerpo, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, al final, el control es una de las creencias más que tanto, pues eso, que tanto nos impacta, ¿no? Y ahí, y volviendo un poco a lo que comentabas antes, ¿no? Al final tenemos esa creencia, pero al final vamos viviendo con creencias que ni siquiera son nuestras, ¿no? Al final incluso son creencias que casi son heredadas, ¿no? De nuestro clan y que en ningún momento paramos para cuestionarlas, ¿no? Las asumimos como algo, vamos, como si fuese algo, la verdad, o algo casi como, y vivimos así, ¿no? Y no paramos ni siquiera para mirar si lo que consideramos, lo que es nuestra verdad, si eso es así, e incluso si eso es nuestro, ¿no? Y pensamos, incluso que nacemos como una hoja en blanco, sin tener en cuenta que al final ya traemos ahí ¿no? Ya una serie de creencias y programas que nos van condicionando nuestras experiencias, ¿no? Pero vamos, yo creo que el control era lo que comentabas tú, ¿no? Al final, si tú estás ahí en ese umbral o en esta horquilla más o menos aceptable, pues al final será una creencia, pero vamos, te impactará menos en tu salud física, pero en todo caso vemos que esa creencia va a más, ¿no? Hablamos del insomnio, pero bueno, hay otras ahí. Yo sé que hay gente por ahí que me mandó la pregunta, así que están por ahí. Si hay gente también que del otro lado que quiere preguntar algo, alguna cuestión que quieran preguntar sobre alguna dolencia, hoy estamos aquí hablando de las experiencias que hemos tenido en el tema de la consulta dentro de la psicosomática clínica, pero bueno, mientras no viene ninguna consulta, si tienes alguna de las que te pusieron ahí. Sí, yo tengo por aquí un par de ellas, pero bueno, hay otra aún en esa categoría de las que suelen salir muchísimo, ¿no? El tema del sobrepeso, de la obesidad, del sobrepeso, de la retención de grasa, de la retención de líquidos. Al final, bueno, hay muchos ángulos por donde mirar eso, ¿no? Pero al final el tema sobrepeso es uno de los temas que son muy comunes, ¿no? No sé si quieres tú empezar ahí. A ver, el tema del sobrepeso es un poco, sí, es un poco complicado, ¿no? Porque en el sobrepeso siempre hablamos de que muchas veces los conflictos de sobrepeso son multifactoriales, no dependen de un solo factor, ¿no? Y en el tema del sobrepeso principalmente están unidos o reunidos bajo un concepto que es el síndrome de abandono. Es decir, yo de alguna manera tenemos que pensar siempre en la parte biológica del conflicto y de la lógica que tiene esta sintomatología, como decimos anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del sobrepeso es, de alguna manera, como decimos, es multifactorial, pero de alguna manera es hacerme más grande, ¿no? Es retener, de alguna manera, por temas de falta de abundancia o problemas en el hígado, ¿no? La carencia, el tema de carencia, pero hablamos muchas veces del conflicto de la sensación o el síndrome de abandono, el de sentirnos nosotros abandonados independientemente de que estemos en una situación con nuestra familia, con nuestros amigos, pero es una situación que es vivida en la cual nosotros la interpretamos, en esa interpretación que decíamos, desde la parte consciente, la interpretamos de una manera
no acorde con la realidad, porque no estamos solos. Sin embargo, mi inconsciente, para sobrellevar esa situación, cuando se superan esos umbrales de tolerancia, al final mi cuerpo tiene que retener por la posible amenaza de los depredadores que pueden estar, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la biología, ¿qué pasa con la mayoría de los animales? Para, de alguna manera, sobrevivir ante los depredadores, o cuando se encuentra con depredadores, yo qué sé, el pavo real Sí, abre las patas, la cobra hacerse también, más grande, ¿no? se hacen más grandes, ¿no? Entonces, en esa sensación de que yo estoy abandonado o solo o sola frente al peligro, me tengo que hacer más grande, y eventualmente en esa sensación de soledad tengo que tener esas ciertas reservas necesarias como para poder afrontar esa situación que en mi mente la voy a afrontar en soledad, ¿no? Otra cosa muy importante dentro de lo que es el tema de la obesidad, hay un dato curioso que siempre podemos preguntar: ¿cuántos kilos tiene la persona de más? Entonces, en base a los kilos que tenga la persona de más, ahí podemos preguntar, es decir, ¿qué te pasó? Si la persona nos dice, tengo 15 kilos de más, tendríamos que preguntarle qué le pasó a los 15 años, un acontecimiento que puede estar programado en esos 15 años, o un acontecimiento que pasó hace 15 años atrás. Eso nos puede dar una cierta pista de dónde está el psicoshock que generó esa sintomatología, ¿no? Sí, eso es, eso es. Y en ese tema concreto, y ahí te lanzo la pregunta, ¿no? Al final también, ¿cuál es la relación que manteníamos con el alimento, ¿no? Al final, incluso con ese simbolismo del alimento, a lo mejor como el tema más ligado a la maternidad o el tema de la madre, ¿no? Y al final, ¿cómo de alguna manera proyectamos esa carencia de ese alimento emocional hacia el alimento, bueno, físico, en ese caso, ¿no? Pero bueno, al final, como decías tú, ¿no? Son pistas que pueden apuntar hacia un... No, pero es importante eso de lo que dices, ¿no? Está relacionado siempre lo que hablamos cuando hablamos de una problemática relacionada con el alimento, hablamos no muchas veces no es, la pista no está buscada en el alimento real o el hábito que pueda tener la persona a la hora de comer, que este es el problema muchas veces que pasa con la dieta o los nutricionistas, ¿no? Es decir, nos cambian el hábito de comer, pero esa solución, como decimos en la PNL, no está en el mismo nivel en el que se origina, sino en un nivel más arriba. Y en este tema del alimento siempre lo estamos relacionando de alguna manera con el alimento afectivo, o sea, que tengo de afección dentro de mi clan, dentro de mi entorno, con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, y está relacionado, como bien dices, con la función materna. Hablamos muchas veces también, esto es importante destacar, de la función paterna o la función materna, no de la madre o del padre. Sí. Esto a veces la gente que estudia psicosomática habla de madre o padre. Sí, a veces la función materna la hace la madre, evidentemente, y la función paterna la hace el padre, pero a veces puede hacer una función paterna y materna la madre, o puede hacer una función paterna un jefe o un hermano mayor. Entonces hablamos muchas veces de la función materna o la función paterna. Aquí, no sé si querías agregar algo más, Fabio. No. Bueno, no, nada. Solo reiterar lo que comentabas tú, ¿no? Al final, para el inconsciente, que no va a distinguir personas sino roles, no funciones. Y ahí era lo que comentabas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Al final, se trata de la función materna y no de la madre que tiene un DNI en sí. A lo mejor esa función para ti la hace otra persona, ¿no? Y hay por ahí aquí comentarios Aquí Andrea nos preguntaba, Andrea Loriente, sobre el tema de las adicciones. Las adicciones, la primera adicción que nosotros tenemos como seres humanos, curiosamente, también es la madre. Hay diferentes adicciones. Principalmente, generalmente, el concepto de las adicciones tiene que ver con un conflicto materno, a pesar de que hay ciertas adicciones, como por ejemplo puede ser adicción a la cocaína o la heroína, que están relacionadas más a la función paterna, pero las adicciones, nuestra primera adicción es nuestra madre, ya que estamos en esos primeros instantes sagrados, que es la concepción del propio individuo. Recordemos que cuando no se cumplen esos 6 instantes sagrados en el individuo, que son la concepción, el nacimiento, la pubertad, el ser padres, el ser abuelos y finalmente morir, cuando no se cumplen esos
es cuando vienen ciertas problemáticas a nivel biológico en el individuo. Nuestra primera edición, como decía, es nuestra madre. Nosotros dependemos de nuestra madre en el útero materno durante esos 9 meses y luego seguimos dependiendo de nuestra madre en ese alimento que nos sigue nutriendo nuestra madre en todo momento a partir del pecho y después nos sigue nutriendo a través del biberón, con las papillas y demás, ¿no? Entonces tenemos esa adicción. Tendríamos que buscar el concepto de la adicción con esa relación materna, aunque, como digo, hay ciertas adicciones que pertenecen al tema paterno, ¿no? No sé si quieres agregar algo del tema de adicciones. No, no, nada, nada. Bueno, lo que comentabas tú, al final hay algunas como pues eso, la cocaína o incluso el alcohol, ¿no? Que al final va también un poco como una forma de evadirse, ¿no? De casi como desconectarse bueno, de la realidad, pero al final eso te va a llevar a algún tema, lo que comentaba, ¿no? Con esa función paterna en ese caso o en la materna en el otro, ¿no? Aquí Simone Rodri 25 dice, es un entrenamiento continuo hasta que se pueda realizar todo el proceso, pero es maravilloso. Mi vida ha cambiado muchísimo y sigue cambiando desde mi interior hasta el exterior. Sí, es curioso porque si bien no es un camino fácil al principio, el proceso de sanación, cuando hablamos de estos conceptos de sanar el alma, ¿no? O entrar en esa parte de esa caja, de esa sombra nuestra que tanto nos cuesta y entrar en nuestras propias miserias y aceptarlas para poder liberarlas, al principio es un camino complejo, pero sí es un camino que es muy, muy gratificante y como dice aquí Simone, es maravilloso porque la vida, vemos que la vida no es esa realidad que nosotros pensábamos, sino que la realidad está en la que nosotros vamos construyendo día a día, consciente o inconscientemente. Sí, eso es. Mira, hay otras preguntas por ahí, pero veo que hay gente conocida ahí y del mundo del português e quero dizer para que se sintam à vontade de escrever em português, até porque o Jorge fala melhor português do que eu. E es un directo multicultural que hablamos en... Nos podemos falar, en tu canal nos podemos falar portugués, aquí no falamos, pero más, sí, eso podemos responder a preguntas que pagan en que no se corten por el idioma, vamos. Está bien. Entonces, aquí dice Sonia, creencia que solamente a materia puede preencher. Creo que se refería cuando hablábamos del tema del sobrepeso y del alimento, ¿no? Como me imagino, ¿eh? Que es como... Sônia, acho que você falava quando a gente falava da obesidade, né? De como o alimento físico vem, de alguma maneira, preencher essa falta do alimento emocional, afetivo, não? Como o alimento físico, al final, vem a compensar essa carência afectiva, ¿no? Totalmente. Aquí hablaba, bueno, Sonia hablaba de la adicción al alcohol, que ya la respondimos. No sé si hay alguna consulta más que tengan por ahí, si no, vamos respondiendo algunas que te hayan llegado a tu... Sí. Acá nos pone la falta de fe. Sonia también hablaba del concepto de la falta de fe. Bueno, aquí, no sé, en el concepto de psicosomática muchas veces nosotros hablamos de que es muy importante trabajar en diferentes niveles, principalmente el nivel filosófico-espiritual, ¿no? En esa fe de pensar en algo más allá de nosotros mismos, ¿no? Como un creador, independientemente de la religión que tengas, el poder trabajar esos aspectos filosóficos espirituales para entender que nosotros no solo somos esta parte materia, ¿no? Sino que también somos ese cuerpo mental, ese cuerpo emocional y también ese cuerpo físico, ¿no? Y cuando no trabajamos estos aspectos filosóficos espirituales es ahí cuando se afectan los niveles psíquicos. Luego, cuando no se afecta el nivel psíquico, esto lo expliqué en algún directo que hice, se afecta el nivel energético. Cuando se afecta el nivel energético, al final terminamos afectando la parte funcional del organismo, es decir, vamos al médico y tenemos un dolor, pero nos funciona mal un órgano, pero no nos encuentra nada, hasta que si esto persiste, ya básicamente terminamos en un problema orgánico, ¿no? Que ya sí ahí se ve la sintomatología, la persona tiene un dolor y se ve a nivel sintomatológico, pero evidentemente al final, como decimos, el primer nivel es el filosófico espiritual, el poder ver más allá
Sí. en este concepto de la metanoia, ¿no? Metanoia es ver más allá de nuestra mente y entender que nosotros somos todo este sistema, este engranaje, y no muchas cosas que nos cuentan que solamente tenemos un problema y lo tenemos que tomar ese medicamento. Vuelvo a insistir, nadie dice que no tomemos un medicamento o nadie dice que evidentemente no nos hagamos una operación o no vayamos al médico, simplemente es darle una vuelta más de lo que es solamente la parte física, ¿no? Sí, eso es. Y al final llevando a ese nivel más, como decías tú, ¿no? Más espiritual, pues es tener la conciencia que al final, pues creer que el cuerpo puede enfermar es al final creer que la materia puede decidir, ¿no? Y al final no es así. Siempre es primero una decisión de la mente que va a impactar en el cuerpo, ¿no? Y no al revés, ¿no? Pero llevando a ese ámbito que comentabas tú más espiritual y un poco al hilo de que decía Sonia, ¿no? Pero también es verdad, cabe ahí apuntar lo que decía, ¿no? Aquí no se trata de que nadie deje de tomar nada, sino tomar conciencia de que eso nos está diciendo, ¿no? En el caso del síntoma o en la enfermedad, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más por ahí, si no, No, en un principio no, por aquí no. Bienvenidas a la gente que se sumaron. Geisa, Cintia, Estrella, Gustavo, Valdene, Erika, bueno, gente que se sumó ahora a lo último, y estamos hablando de esta experiencia del concepto de la psicosomática clínica en lo que tenemos en la consulta habitualmente y diferentes sintomatologías, qué pistas podemos dar sobre qué conflictos emocionales estamos viviendo en nuestra vida o qué conflictos emocionales hemos podido heredar de Sí. nuestro transgeneracional. Sí. Hay otra muy común y sobre todo en mujeres, ¿no? Que son el tema ligado a las cistitis, ¿no? Un poco la vejiga y todo eso. Ese es un síntoma muy común. Bueno, te lanzo ahí la pregunta o el síntoma, Vale. pero bueno, va muy ligado a un conflicto, vamos, ya lo comentarás, ¿no? Pero al final un conflicto muy ligado a la parte también sexual, ¿no? Un poco de la relación sexual que pueda tener, sea con la pareja o, bueno, o la que sea, ¿no? Pero Hay un resentir ahí. La cistitis, no nos olvidemos que, a ver, el tema sexual puede venir por el tema territorio, ¿no? Es decir, mi pareja la considero mi territorio, o sea, hombre o mujer, ¿no? Y entonces es una necesidad de marcar el territorio. Dentro de la cistitis, estamos aquí hablando de una fase, para ver, para los que entienden la parte que es psicosomática, la enfermedad tiene varias fases, una fase simpático-tónica y una fase vagotónica, de lo que nosotros denominamos la fase de la enfermedad, y en este caso de la cistitis estaríamos hablando de una fase vagotónica de reparación, es decir, el conflicto se está reparando. Pero ¿cómo se repara? A través de marcar más fuerte mi territorio, es decir, necesito generar una orina más cargada que tiene dos componentes básicamente en el caso de la cistitis. En el caso del hombre es no puedo marcar el territorio, el resentir sería no puedo marcar el territorio, mientras que en el caso de la mujer estaríamos hablando de no puedo organizar mi territorio. Y también puede venir, por eso que decías, ¿no? Es decir, en ese marcaje de territorio, el territorio muchas veces es muy amplio y es metafórico. El territorio puede ser mi trabajo, no solamente puede ser mi casa, puede ser mi pareja, ¿no? Puede ser muchas cosas que yo inconsciente o para mí inconsciente se consideren ese territorio. Pero ahí, llevando al tema más transgeneracional, pues incluso, por ejemplo, una abuela que haya sufrido pues una violación o algún tema relacionado con el sexo o con el acto sexual y al final eso se queda ese choque emocional ahí grabado y la persona, la nieta en ese caso, va a vivir ese conflicto, pero que ni siquiera es suyo, ¿no? Es decir, que no ha sido una experiencia suya, sino de su abuela, pero bueno, como decías tú, al final viene eso como forma de reparar ese conflicto, en ese caso transgeneracional, ¿no? De su abuela. No olvidemos que aquí, para los que recién se están metiendo en este mundo de la psicosomática clínica, el transgeneracional, cuando hablamos de los conflictos transgeneracionales, qué es lo que está descubriendo la epigenética ahora, ¿no? Que siempre decimos, no solo damos esos temas genéticos de color de ojos, pelo, piel, etcétera, sino que también le damos esos conflictos, esos comportamientos, esas emociones, esos hábitos, esas emociones, como decíamos. Entonces,
cuando yo heredo un conflicto a nivel transgeneracional, tengo dos posibilidades. Bueno, decimos que yo soy doble, el término en el transgeneracional es decir, yo soy doble de ese ancestro mío, es decir, he heredado uno o varios conflictos, Ujú, no es como en el caso del paciente que yo heredaría todo el inconsciente de esa persona. En el caso de ser doble, tenemos dos posibilidades. O hago lo mismo y estoy repitiendo el programa en esa actitud, en ese comportamiento o en esa propia enfermedad, o a veces estoy reparando, como decía Fabio, y en ese caso podemos reparar de dos maneras. Podemos reparar de una manera positiva con mis acciones o con mis conductas, o podemos reparar negativamente. ¿Cuándo reparamos negativamente? Cuando yo conscientemente quiero ir hacia un lado y mi inconsciente me lleva hacia el otro. O tengo una enfermedad de reparación, es decir, alguien de mi clan, en este caso la cistitis, no pudo tal vez marcar un territorio y eso superó los umbrales de tolerancia. Yo soy doble de esa persona en el árbol genealógico y curiosamente puedo desarrollar esa cistitis para marcar ese territorio que no pudo un ancestro mío, ¿no? O con un problema, por ejemplo, los secretos de familia que pueden ser un conflicto en la laringe, ¿no? Que ujú, son la ujú. laringe está relacionada por los secretos familiares y puede desarrollar un cáncer de laringe si hay un secreto guardado dentro del clan para no poder expresarlo, ¿no? Entonces, aquí, como decimos siempre hay una lógica de la sintomatología y en ese transgeneracional lo podemos heredar y estar haciendo lo mismo o reparando. Aí hay otro síntoma muy común y, bueno, de alguna manera relacionado con eso, ¿no? Al menos con el tema más, yo qué sé, sexual o de reproducción, que sería los quistes en los ovarios, ¿no? Que, bueno, para los de Brasil sería cisto no ovario, mas que es algo que muchas mujeres lo tienen, ¿no? Y que de alguna manera eh, tiene que ver con el aumento de la producción de estrógenos, ¿no? Para, bueno, que al final eso tiene la función de atraer al macho, ¿no? Desde el punto de vista de ese sentido biológico que comentabas, ¿no? De Pero atraer bueno, al macho, de representarse más joven ante el macho, es una necesidad sí, inconsciente. Atraer al macho, también los quistes pueden estar relacionados por un tema de tener hijos, sí, principalmente sí. de tener hijos. Entonces, bueno, por ahí estamos dando algunas pistas interesantes. Como nos quedan pocos minutos, no quiero que nos pise el toro como a veces nos pasa, que ya llega la hora y se nos corta aquí en Sí. Instagram. Vamos haciendo las últimas preguntas que tengan por allí, si no vamos a ir dando un cierre a este directo de hoy, en el cual hablamos de básicamente la experiencia en la psicosomática clínica de diferentes casos. Entonces, a ver si tienen alguna pregunta que quieran hacer desde el otro lado. Y como digo, si no, para nosotros, bueno, para mí ha sido un gusto compartir contigo, Fabio, esta charla que bueno, nos apasiona a los dos hablar de todos estos temas que nos ayudan a nosotros principalmente y ayudan a la gente con la cual trabajamos y es un trabajo muy bonito de desarrollo personal, ¿no? El poder ayudar a las personas primero nosotros mismos y después a las personas que Sí. nos rodean, porque al final cuando uno sana, como decíamos al principio, no olvidemos que esta sanación también afecta a todo mi entorno y esto es muy importante. Estrella nos dice gracias, ha sido muy nutritivo. Estrellita, gracias a ti. Eh, Desde Uruguay, esta Estrella. ¿Y qué más? Chávez desde Verónica, desde Francia creo que está. Interesante, muchas gracias por compartir tanto aprendizaje. Bueno, en un principio, por mi lado, no mucho más que aportar. Fabio, No, yo, bueno, tan solo agradecerte a ti, bueno, y a todos los que están aquí con nosotros, ¿no? Yo, vamos, un lujo compartir contigo ese momento y como comentaba al principio, ¿no? Mi primera toma de contacto con ese tema en concreto, bueno, y otros, ha sido contigo, con lo cual, pues estar aquí hoy compartiendo una charla contigo en ese sentido, vamos, me da la sensación de que ha valido la pena, ¿no? Lo que mantenerme en esa senda, ¿no? Que me ha aportado muchísimo lo que comentabas tú, ¿no? Al final, por un lado, eso nos trae mucho autoconocimiento, es decir, para aplicar en mi vida, y por otro lado también, pues al compartir
y de alguna manera enseñarlo es la mejor manera de aprender lo que tenemos que aprender, Claro. ¿no? Lo que me queda por aprender. Con lo cual, yo creo que ha sido una pieza más y que haya sido contigo y con los que están aquí, vamos, un lujo y me llena de alegría. No será la última, es la primera en este canal, en el mío, no es ya la tercera o cuarta que tenemos Sí, contigo, y no sé, como decimos, no será la última y ya inventaremos algunas cosas otras interesantes cosas, sí. para difundir más este conocimiento. Gracias a todos y a todas, ha sido un gusto para nosotros y esperamos verlos el próximo miércoles, aquellas cosas temáticas que quieran tratar, nos las pueden mandar al correo electrónico jorge@jorgerial.es, también entrar en el canal de Fabio Teixeira para seguirlo con sus directos muy nutritivos e interesantes. Caro, obrigada, dice ahí, Fabio y Jorge. Y nada, tal vez el próximo lo hacemos en portugués o en inglés, ya que nos Ya, lanzamos los ya, unos. o en chino, ¿no? Al final ya nos volvemos en lo que sea. Nada, vamos, Total. Bueno, eso es. Venga, saludos para todos. gracias, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.